No toques, hermano. Hay gente que no lo fala habitualmente, pero falo congelado todos los días. Por ejemplo, paraguas. Un tema específico. Los canales de noticias sobre K-pop. Solamente es informar y entretener con videos sobre K-pop, noticias, momentos, discusiones sobre cualquier tema y mucho más. Nunca de criticar, odiar, juzgar, tampoco de comprobar verdades. Los videos no reflejan una opinión personal sobre el tema del que se esté hablando. Otra vez vuelvo a repetir, no todos son noticias. Yo como en eso dije, espera, ¿qué? O sea, vuelvo a repetir, no todos son noticias, pero literalmente al inicio dice noticias. ¿En qué quedas entonces, mamita? Perdón, me enteré un poco. Esa descripción es un te pregunte. Entonces, ¿qué estamos opinión disfrazada de noticias? ¿Qué? Es como si dijeran, te voy a contar todo, pero no te garantizo nada de lo que digo y tampoco me odies si te confundís. Además, lo de nunca de criticar, odiar, juzgar, tampoco de comprobar verdades, es otra bomba. O sea, informar sin verificar ni opinar, literalmente es casi imposible. Incluso los resúmenes más neutrales requieren al menos un mínimo de verificación y de investigación. Literalmente, los títulos amarillistas y clickbaiteros de la tal Sony son: popular idol está saliendo con X idol, mono de Twice viral por canción sobre el sex lésbico. Fotos conceptuales de Hype generan reacciones negativas. Llaman nuevo a querido grupo femenino de la quinta generación por vender solamente 4.000 copias. Realmente parece que agarró cualquier mínimo detalle y lo convirtió en LK. El sensacionalismo barato, palabras como viral, popular idol, reacciones negativas, aparecen en casi todos los clips. Los rumores disfrazados de noticia. Lo de está saliendo con X idol, sin ninguna fuente oficial, es típica. La crítica gratuita disfrazada de objetividad. Cosa que a mí particularmente me llama la atención de que casi todos son noticias, entre comillas, de idols femeninas, pero ejemplo a Stray Kids. Cosa que a mí particularmente me llama la atención de que casi todos son noticias, entre comillas, de idols femeninas, pero casi nunca de idols masculinos. Por ejemplo, a Stray Kids siempre son noticias ultra positivas, pero otros grupos, principalmente femeninos, como dije anteriormente, siempre son noticias negativas junto con títulos muy exagerados. Eso se me hace bastante raro. Y no creo que sea solamente raro, eso tiene un patrón bastante claro. Es sexismo disfrazado de noticia. Estas son las personas que hicieron que Colin Hoover tuviera una carrera. Esta chica se levantó un día y dijo, yo quiero ver el mundo arder. Todos son unos tontos, quiero views. En BookTok, Estados Unidos, siempre la está pasando mal. Maddie Clark es un contenido, tengo entendido que no es creadora de contenido literario, pero de vez en cuando le gusta hablar de libros y de su vida en general. Y hace poco se vio enredada en una polémica mundial. Que su video creo que ya tiene más de 3 millones de reproducciones y cientos miles de comentarios. En el video ella habla acerca de por qué ella no confía en las recomendaciones de BookTok de una manera pero muy despectiva. Y esto a la gente no le gustó. Hubo mucha gente que se puso el saco y claramente esto lo vio como un ataque, porque obviamente las palabras que ella usó no son las mejores. Ella se levantó un día y dijo, quiero views, quiero que la gente vea mi video, quiero atención, y pues obtuvo lo que quiso, pero a un precio bastante caro. Les voy a dejar algunos fragmentos del video para que puedan entender. I do not trust you little bitches on BookTok and your stupid Kindle Unlimited book recommendations talking about this is 5 stars, this is one of the best books I've ever read. Meanwhile, when I was 12 years old, I was reading One Direction fan fiction written by someone whose first language was not English on Wattpad, and it was still better written than half of the shit I'm seeing pushed out on BookTok. I'm just gonna say it, not everyone should have their book published. Pero tiene un punto, y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, el antiintelectualismo, que es la primera vez que hablo acerca de este tema y que mastico este tema, porque en particular no lo había escuchado nunca. Viendo el video de Maddie, uno, su video me parece que tiene un punto, y dos, se parece mucho a Penélope Federico. Yo vi su video y pensé que estaba escuchando a Lady Whistle o algo así. Es muy bonita, sí, pero ese no es el tema del video. El tema del video es que, uno, tiene un punto, y dos, es que yo personalmente creo que no pienso tan diferente a ella. La verdad es que las recomendaciones en BookTok, año tras año, se han convertido, siento yo, en lo mismo, y en lo mismo. Es muy raro que yo me quede a escuchar acerca de que te recomiendan libros específicamente, ¿sabes? Y normalmente a lo que me quedo a verlos son como libros como de para con amigas, de cualquier cosa excepto romance. Entonces no es como que me quede mucho a hablar sobre estos libros. Y la nueva enemiga de BookTok, como le están llamando a esta pobre chica, que siento yo que cuando uno publica un video y se hace viral publicados, pocos habían tenido tanto éxito como Audra Winter, que encima de haber publicado absolutamente nada, logró hacerse, pasó toda esta controversia, y pues ella sube este video a redes muy agresiva. La verdad es que sí, o sea, el tono que utilizó sí es bastante atacante, con groserías, y siento que por lo de su tono tan agresivo, su mensaje se perdió, ¿ok? Porque la chica sí tiene un punto que, lo voy a decir, yo estoy de acuerdo con el punto que se perdió por lo mismo de que su video es muy agresivo y que tú cuando empiezas a escuchar el video lo primero que te sientes es que te está, llevo muchos años siguiéndola, es una influencer del lifestyle, vemos con ese video, porque la verdad el tema es que nada, contexto. Básicamente, esta chica llamada Maddie Clark saca un video en el cual creo que ya se ha hablado un poco más de eso, pero más adelante vamos a profundizar un poco más de qué se trata, donde ella básicamente se quejaba de las chicas de BookTok, así lo mencioné ella, no es que no haya chicos, pero que todavía digo chicas, donde siempre están haciendo libros de 5 estrellas, que es lo mejor, y que eso, y que ella reniega que sus libros tienen pésima calidad en literatura y que puede encontrar cosas mejores escritas en fans acertadas, chistosas. A mí me gustaba muchísimo, de hecho yo era fan de su contenido, por eso es que me impactó tanto este cambio. Pero de repente, un día de estos, borró todos sus videos, dejó de subir. Y yo sí me saqué de onda y le dije, pues a lo mejor ya no quiso seguir con el contenido. A veces pasa, En Lima no había librerías y vine personalmente a comprobarlo. Encontré una y me encontré también con el primer problema. Nadie la conoce. Y es que cuando piensan en librerías, mucha gente se imagina librerías en Lima Centro o en las zonas más pitucas de Lima, no en Lima Sur.
no en Lima Norte. Por eso vine a esta librería con un objetivo en particular: encontrar un libro peruano fundamental, una joya y un libro al que acción. Como humanos tenemos nuestros propios defectos. ¿Y qué peor enemigo de una persona que el propio ego? Aquella realidad distorsionada que te pone en una posición en donde influyen mucho tus decisiones y acciones que, si no los controlas, sin haberlos entendido previamente. De ahí en su mayoría se jactan de ser imparciales, pero no se ponen de acuerdo con sus semejantes. Otros incitan a generar caos y lo justifican como algo pacífico. Luego son capaces de generalizar y de tratarte con insultos si no te les sumas a sus ideas. Hablan como si fuesen los máximos conocedores de la calidad y el estilo de vida austero de la clase baja. Se ponen la camiseta como los defensores de las minorías, la ciudadanía o el pueblo. Critican el capitalismo, se aferran en el resentimiento y el odio, se creen los dueños de la moralidad y la transparencia, se autoproclaman sabelotodos de la política, cayendo fácilmente en la conspiración barata y sin siquiera saber de responder cómo está constituido el Estado, se cambian de bando por conveniencia económica y se ponen a decir datos erróneos de nivel histórico con el fin de tergiversar. Y ahí los ves, hablando desde el cinismo, la mentira, la ignorancia y la hipocresía pura, a través de celulares de alta gama como un iPhone, de un podcast con equipos para nada baratos, con su edición avanzada de Adobe Premiere, After Effects o CapCut Pro, grabando y transmitiendo desde sus propios departamentos en algún distrito lujoso, por ahí presumiendo sus viajes por Estados Unidos y Europa, paseándose por tiendas de marca y con un Starbucks en la mano, hablando como loitos todo lo que escuchan en las marchas como la típica que se haga una asamblea constituyente, pero cuando les preguntan sobre eso, o información sobre un proyecto de ley, definiciones, un caso cualquiera referente a un congresista, incluso lo más que información, pero recomiendo que si hay una normativa donde podemos elegir congresista independiente, a relación solamente de la directiva de congresista original que es el presidente. Uno de los países con mayor diversidad cultural. Esta nación es reconocida por tener una sociedad muy rica culturalmente, gracias a su herencia indígena y a la influencia europea que recibió en varios momentos importantes de su historia. Sus orígenes datan del Imperio Mexica, y con el paso del tiempo este país se ha modernizado y ha adquirido otros elementos de culturas contemporáneas como la europea o la norteamericana. Como preparación para la clase. Ahora, a falta de una semana para que termine el semestre, sigo pensando sobre este texto, tanto que no pude evitar hacer un video sobre el tema. There was no such thing as multicultural philosophy. It's so... ¿Qué sucede cuando concurren de manera simultánea dos causales de disminución de la pena? Quédate conmigo y apréndelo en menos de 3 minutos. El Acuerdo Plenario 1/2023 trajo cambios significativos en torno a la determinación judicial de la pena. El primero de ellos, sin duda, fue hacer la diferenciación entre aquellos delitos que se determinaban bajo el sistema escalonado y aquellos delitos que se determinaban bajo el sistema de tercios. Asimismo, se introdujo el quantum de disminución de manera predictiva que correspondía cuando concurría alguna causal de disminución. En el caso de la tentativa, esto se fijó en la mitad, eso es, se reducía tanto la mitad del extremo mínimo como la mitad del extremo máximo. Y allí quedaba el nuevo marco punitivo. Y en el caso de la responsabilidad restringida, se estableció que la reducción sería de 1/3, de la misma forma, en el extremo mínimo y en el extremo máximo, generando un nuevo margen punitivo. Sin embargo, sucede en algunos casos que el agente al momento de cometer el delito, además de quedar en grado de imperfecta realización, esto es, una tentativa, también tiene menos de 21 años o más de 65 al momento de cometer el hecho punible. La pregunta es, ¿debemos hacer una disminución meramente aritmética? Esto es, primero reduzco por tentativa y luego sobre ese nuevo marco punitivo reduzco por responsabilidad restringida. La Corte Suprema ha dicho que no. Mediante la casación 1159-2022 Guaura nos ha indicado que la operación que debemos realizar no es meramente aritmética. La eficacia acumulativa sirve, sí, pero se tiene que hacer de manera sucesiva de la siguiente forma. Primero, identifico el margen punitivo del delito en cuestión. Por ejemplo, un delito de robo agravado, en el cual la pena es de 12 a 20 años. En segundo lugar, hago la disminución por tentativa, la mitad de cada extremo. Nos quedamos con una pena entre 6 a 10 años. En tercer lugar, hacemos la disminución de ese primer marco punitivo de 12 a 20, aplicándole el tercio de reducción por responsabilidad restringida, quedando la pena plasmada de manera distinta, 8 años y máximo de 13 años 4 meses. Teniendo estos dos parciales previos, esto es, tentativa 6 a 10, responsabilidad restringida 8 a 13 años 4 meses, escogemos el extremo mínimo menor y el extremo máximo mayor. Eso nos dice esa casación. Con lo cual, tenemos una pena combinada como nuevo marco punitivo, mínima de 6 años y máxima de 13 años 4 meses. Y recién ahí vamos a aplicar el sistema que corresponda, ya sea escalonado o ya sea de tercios. Finalmente, ese nuevo marco punitivo va a ser mínimo de 6 años y máximo de 13 años 4 meses. Y como el robo agravado tiene, en ese momento, en ese delito, tenía 8 agravantes, dividimos entre 8 aplicando sistema escalonado, quedando la pena concreta que puede ser en un máximo de 6 años y 11 meses. Como ven, el tema de la eficacia acumulativa, cuando hay concurrencia de causales de disminución de la punibilidad, no es algo que se realiza de manera aritmética, para evitar penas diminutas, dice la Corte Suprema. Sin embargo, me lleva a la reflexión. Quiere decir que cuando yo tengo un caso penal, es mejor solamente quedarme con la disminución de tentativa y no invocar las otras disminuciones, porque ¿qué va a significar? Que un adulto que comete un delito en grado de tentativa va a tener una pena menor que alguien con responsabilidad restringida menor de 21 años o mayor de 65 va a tener una pena mayor en el caso concreto. Ojo con eso, ojo con eso. No dejemos de tener una visión crítica de lo que resuelve la Corte Suprema. No porque lo resuelve así, es el ambiente que nosotros tenemos que seguir, o tenemos que asumirlo de manera acrítica. Funcionemos también criticando la aplicación, así sea una casación, un acuerdo plenario o una sentencia vinculante. Pero también es importante que conozcamos, ya seamos jueces, fiscales o abogados, para poder llegar a una determinación judicial de la pena predictiva y sepamos hasta dónde podemos llegar. Buen día. Si tienes alguna pregunta sobre determinación judicial de la pena, te invito a dejarlo en la cajita de comentarios y te voy a responder con un video. Cuídate. Sí sabes que si tú votas por López Aliaga, el problema no es que entre López Aliaga, el problema es que entra Cueto, el problema es que entra Patricia Chirinos, el problema es que entra Norma Yarno, el problema es que entra Absalom Vázquez, o sea, entran por inercia. Si tú votas por Renovación, si tú votas por Keiko, van a entrar Cecilia Chacón, va a entrar Moyano, va a entrar Barbarán, van a entrar, o sea, por Figari, van a entrar toda la vieja guardia del fujimorismo. No entra Keiko, pero entran todos ellos. ¿Y qué toca en el Senado? Porque claramente está diseñado para eso. Entonces, si López Aliaga y Fujimori, uno no pudo haber sido rico sin el otro. Uno hizo rico al otro. Entonces, tienes que entender esto, porque esto hace a lo grave.